La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a las conferencias La importancia de la participación ciudadana en la prevención y el combate a la corrupción. El tema de hoy será la importancia del combate a la corrupción y las acciones de la Cámara de Senadores para su prevención, que será moderada por la maestra Maratelma Vega Pozos. Comenzamos. Su micrófono, maestra. Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos al ciclo de conferencias denominado La importancia de la participación ciudadana para el combate a la corrupción. Tenemos el honor de contar hoy con autoridades de la Facultad de Derecho, el señor secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho, el maestro Marco Antonio Sein, director del Seminario de Derecho Administrativo, y así como los ponentes que nos estarán acompañando en este ciclo de conferencias. Doy la cordial bienvenida a una de nuestras ponentes, que será la senadora Xóchitl Gálvez, y sin mayor preámbulo me gustaría invitar a nuestras autoridades para que nos dirijan un mensaje. Señor secretario general. Buenas tardes, gracias. Primero, antes que nada, saludar a la doctora Xóchitl Gálvez, ingeniera flamante egresada de esta universidad. La estamos convenciendo ya para que sea de los Pumas. Vamos en buen camino, creo, me dice. Agradecerle que esté esta tarde con nosotros. Agradecer a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra facultad, que nos acompañe con su gran expertise del tema, al igual que al doctor Marco Antonio Sein, experto en materia de anticorrupción, sobre todo con esa visión que implica tener la expertise de los órganos constitucionales autónomos que tanta falta harían para fortalecer en verdad un sistema nacional anticorrupción. Seguramente los comentarios tan acertados que nos dirigirán van a enriquecer mucho este conversatorio. Saludo también al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, profesor de carrera de esta facultad, que nos acompaña. Bienvenido, doctor. ¿Qué les puedo decir? A nombre del señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, agradecerles a los ponentes, a la doctora Xóchitl Gálvez, a Jorge Alberto, a Elizabeth Soria, que nos van a acompañar a lo largo de estos eventos, igual que la maestra María Luisa Jiménez Pauletti y el doctor Adán Carrizo González Castel, hablar sobre un tema tan importante en la vida social del país, ¿no? Desde aquella reforma de 2000, que si no mal recuerdo fue 2015, que se publicó en el Diario Oficial sobre algunas cuestiones de materia de fiscalización y anticorrupción, se ha tenido la idea de fortalecer un sistema que hoy por hoy nos ha dejado mucho que deber, y aspiramos, aunque ya de repente la palabra suene un poco choteada, a tener un verdadero sistema anticorrupción que fortalezca y que regrese la credibilidad a los ciudadanos acerca de las acciones de gobierno. Y hoy, qué mejor que la doctora Xóchitl Gálvez para hablarnos de este tema, y ella lo está viviendo directamente en la trinchera, donde seguramente se va a llevar todas las ideas que de aquí van a salir, y ojalá que algún día las podamos ver traducidas en una legislación robusta. Pero para ello a mí me gustaría cederles el micrófono a la doctora Sonia Venegas para que nos dé una bienvenida, y al doctor Marco Antonio Sein para los mismos efectos si no tienen inconvenientes. Muchas gracias, y a nombre del señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que le hubiera encantado estar aquí en esta reunión, les envía un cordial saludo, y del mío propio por igual. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario general, por esta bienvenida. Por favor, doctora Sonia Venegas, si nos pudiera dirigir unas palabras, si es tan amable. Buenas tardes a todas, a todos. Pues un gusto estar aquí y en efecto, una de las preocupaciones de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, es ir desarrollando a través de los eventos de la Facultad de Derecho problemas que atañen a la agenda nacional. Sin lugar a dudas, pues el problema de la corrupción y las soluciones que se puedan proponer al mismo no es una cuestión menor. Sabemos que en efecto la corrupción no es pasiva, sino necesariamente es activa. Es algo que pervierte, que altera el orden. El corruptor es aquel que utiliza los bienes en un beneficio personal, haciendo ineficiente el sistema. Y como bien lo decía nuestro secretario general, pues desde 2015, específicamente el 27 de mayo, fueron publicadas las reformas constitucionales en donde se establece la base para un sistema nacional anticorrupción. Posteriormente, diríamos, caminando de manera muy lenta, a diferencia de otros temas, tuvimos reformas a nivel legal, dentro del ámbito federal y posteriormente en los ámbitos locales. Sin embargo, yo creo que es un problema que a la fecha, lejos de poderlo abatir, creo que se ha ido incrementando y lo podemos ver en los mismos indicadores que encontramos en Transparencia Internacional, por mencionar solamente algunas de las organizaciones que miden este fenómeno tan grave. No obstante, pues hay que recordar que la atención y la solución al problema de la corrupción no es únicamente un compromiso en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. México ha suscrito distintas convenciones en este tema y creo que sobre ello versará una de estas mesas, y pues quiere decir que mientras no estemos dándole solución, pues también estamos incumpliendo en el ámbito internacional, aunque pudiéramos decir sea esta una cuestión secundaria. La primera son los efectos. Cada vez que hay corrupción significa que hay un menor grado de satisfacción por ejemplo, en los servicios públicos, en las necesidades públicas que se resuelven a través de los servicios públicos. Entonces, yo creo que estas charlas que coordina muy atinadamente la maestra Maratelma, pues van a ser relevantes y son muy importantes tanto para la Facultad de Derecho como para el entorno nacional. Agradecemos de antemano, y lo digo como secretaria académica, pues la respuesta a la convocatoria de la maestra Maratelma por parte de la senadora Xochitl Gálvez, por parte de los académicos, e inclusive pues vamos a tener por ahí ponentes de talla internacional que nos estarán también comentando y participando de cuál ha sido la manera de ir combatiendo la corrupción en otros países. Bueno, pues sin más y para no abusar del uso del micrófono, cedo el uso del mismo a la maestra Maratelma, no sin antes agradecer la invitación a estar presente en este evento. Muchas gracias y muchas felicidades, maestra. Muchas gracias, doctora Sonia Venegas, por las palabras que nos acaba de dirigir. Muchas gracias por este preámbulo en relación a este tema tan importante
importante que aqueja efectivamente a la sociedad de nuestro país y también a nivel mundial. Y por favor cedo el uso de la voz al doctor Antonio Seín, quien es el director del Seminario de Derecho Administrativo. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra. Y muchas gracias a todas y a todos quienes hoy escuchan. Y desde luego, y reiterando lo ya señalado por el señor secretario general, una bienvenida a tan destacada figura como la senadora Xóchitl Gálvez, y desde luego destacar la presencia de una gran mujer, primero, y otra, una gran académica respetada por todas y por todos, y además también una destacadísima profesora de Derecho Administrativo, la doctora Sonia Venegas, secretaria académica de nuestra facultad. Y pues agradecerle y reconocer a la maestra Maratelma Vega su colaboración con el Seminario de Derecho Administrativo, también el hecho de ser lo proactiva que es, la invitación a esta mesa, y desde luego también destacar la esencia formativa que la caracteriza con la inclusión de alumnas y de alumnos en estos eventos. Ya lo hemos platicado en el seminario, que esa es una de las directrices que se han señalado y que el señor director y el consejo técnico además están muy contentos de que sea, que tengamos siempre participando a alumnas y alumnos en estos eventos académicos de gran relevancia. Por supuesto, muchas felicidades, maestra, y muchas gracias, señor secretario general, por la invitación, a la secretaria académica, y otra vez una calurosa bienvenida y un reconocimiento a la senadora por venir a hablarnos de un tema que debe preocuparnos, que parecería ser que estamos reeditando discusiones desde hace muchos años. Seguimos hablando de corrupción y parece a veces que no hubiera muchos avances, y en estricta consonancia con lo señalado por el maestro Rojas Arévalo, debemos contar con, seguramente después de este tipo de ejercicios, con una legislación más robusta, y más allá que una legislación más robusta, también con una voluntad política para comenzar a cambiar las cosas. Necesitamos que ese Sistema Nacional Anticorrupción ya se vea implementado y se vea materializado en instituciones y no solamente se quede como letra muerta en la ley. Y por supuesto que, reitero, seguramente este tipo de mesas muy interesantes ayudarán mucho y harán análisis y síntesis muy interesantes para llegar a un buen fin en este sentido. También destacar la presencia, como ya lo decía el maestro Rojas, de mi amigo el doctor Víctor Garay, quien sabe mucho del tema y que además es un gusto que esté el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, maestra Maratelma Vega. Muchas gracias, doctor Seín, por sus palabras. Y si no tenemos algo más que agregar, a mí me gustaría mucho que el señor secretario general solamente pues nos diera un banderazo de inicio para que pudiéramos ya comenzar con la charla de la senadora Xóchitl Gálvez. Micrófono. Bien, ¿me escuchan? Parece ser que tengo Ahí problemas estoy, con audio. Sí, gracias, ya. Discúlpenme. Gracias. Me gustaría cederle este honor, si me lo permiten, a la consejera académica de la universidad, la maestra Saudizaret Bobadilla, para que declare formalmente inaugurado estas mesas de trabajo. Por favor, maestra, si nos hace usted el honor. Claro que sí, buenas tardes. Es un gusto. Entonces ahorita los declaramos por inauguradas, siendo las 5:19 horas del día 21 de junio de 2021. Se declaran inauguradas el ciclo de conferencias, participación ciudadana contra la corrupción. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos sean todos, y podemos dar por iniciado este ciclo de conferencias. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bien, muchas gracias a todos. ¿Ahí me escucho? Bien. Pues bueno, voy a presentar a la senadora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Orgullosamente es universitaria, tiene formación de ingeniería en computación,
Cuenta con las especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios verdes e inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Se ha desempeñado como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha sido titular de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas, jefa delegacional de la entonces Delegación Miguel Hidalgo de la CDMX, entre otros cargos públicos. Actualmente es secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República. Ha sido distinguida con diversos reconocimientos, entre ellos el Premio a la Empresaria del Año por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, el Premio SACIL de la Empresaria del Año, la Presea Pericles por su trabajo social en las comunidades indígenas. Debo destacar que ha sido reconocida por la revista Business Week como una de las 25 Latin American New Business Elite y nombrada como la primera mujer mexicana en formar parte de los 100 líderes globales del futuro. Ha conseguido también el Premio Global de Liderazgo Femenino, otorgado por la Cumbre Global de Mujeres. Como verán, contamos, mejor dicho, con la presencia de una mujer comprometida con los derechos, con la cultura indígena, pero sobre todo con una labor de impulsar aquellas causas que considera que hacen un mejor país a este. Y para no ocupar más de su tiempo, solamente voy a decir lo siguiente. La senadora, como parte de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, ha expresado en más de un foro que es importante para poder combatir la corrupción y en su momento para poderla prevenir, que los ciudadanos participemos activamente, pero sobre todo que tengamos la plataforma institucional, la plataforma legal para poder llevar a cabo esta participación ciudadana en prevención y combate a la corrupción. Por lo tanto, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias por acompañarnos, Xóchitl, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Gracias, Telma, por la presentación que hiciste de una servidora. A Ricardo Rojas también le agradezco muchísimo, Sonia, a la doctora Bobadilla, muchas gracias por estar en este importante evento. Y vamos a hablar de un tema que no puede ser más importante para el país. O sea, yo sí creo que donde se pudrió este país tiene que ver con la corrupción. No hay duda que es la causante de la enorme desigualdad que tenemos en nuestro país, de la falta de oportunidades, y tanto de la clase política como de la clase empresarial, como de muchos ciudadanos. O sea, creo que desafortunadamente empezamos, y el otro día el presidente pensaba que es un eslogan de la clase media, del que no tranza no avanza. No, no es un eslogan de la clase media. Es un eslogan de los inmorales y de los corruptos de este país, sean de la clase social que sea. Es importante clarificar que yo nací en una comunidad indígena y conozco de primera mano lo que es la pobreza extrema, lo que es la falta de oportunidades, lo que es el cacicazgo. Estos caciques inmorales que se apoderaban de la riqueza del pueblo, de los recursos naturales, de los recursos públicos, en su beneficio y a través del miedo, pues perpetuaban el control político, económico de nuestras comunidades. Yo vengo de esos pueblos donde el cacique, o sea, tomaba prácticamente todas las decisiones, quién gobernaba, quién dejaba de gobernar, quién pagaba, quién dejaba de pagar, qué se hacía o qué se dejaba de hacer. O sea, estas películas que vemos, pues no son muy alejadas de la realidad que muchos pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, como lo fue la ley de Herodes, ¿no? Yo creo que todo el mundo la vio, pues es parte de esa cultura que a mí me inspiró salir
a mí me inspiró venir a la ciudad muy joven. Yo llegué a la universidad, yo llegué a esta Ciudad de México cuando tenía 16 años en busca de un sueño. Y el sueño era ser ingeniera. Pero ser ingeniera para justamente poder sacar de la pobreza y la miseria y la violencia en la que vivía mi madre, fundamentalmente es lo que a mí me inspiró dejar el pueblo. De las cosas positivas que puedo yo recordar de esta niñez en el Valle del Mezquital es el enorme valor de la honradez. Yo creo que es de lo que más aprendí de mis padres y de mis abuelos. El ser honrado, el ser trabajador. En ese entonces no había ningún tipo de programa social. No existía Procampo, no existía oportunidades, Progresa, nada. Simple y sencillamente salías adelante a base de tu trabajo, a base de tu esfuerzo. Tenías que ir al campo, tenías que tener pollos, tenías que tener borregos, tenías que tener, y si no sembrabas, pues no comías. Entonces sí había una enorme cultura del trabajo, una enorme cultura de la honradez, de la palabra, del ser bien nacido, de la solidaridad entre nosotros, ¿no? Para poder quizá sobrevivir en esas condiciones en el Valle del Mezquital. Llegué a esta ciudad justamente entendiendo el cómo funcionaba la Ciudad de México y bueno, no es fácil salir adelante, pero sí me queda claro que los que vamos a la UNAM y los que estamos ahí estudiando, pues es porque queremos un mejor nivel de vida. Y creo que eso es lógico. Yo creo que está bien que la gente ambicione estar mejor. Lo que no está bien es querer alcanzar este nivel de vida a base de la corrupción, a base de la tranza, a base de elevación de impuestos, a base de la extorsión como político. Y eso sí creo que es como algo que tenemos que volver a tatuar en las generaciones de jóvenes, en las generaciones de ver mal al corrupto, de ver mal al tranza. Mi experiencia como empresaria empezó muy joven. Creo que eso también me da un valor cuando llego a la política de entender lo difícil que es ganar el dinero como empresario. Lo difícil que es pagar una nómina, lo difícil que tienes que sacar los impuestos, lo difícil que es estarle cobrando a tus clientes. O sea, esta cultura de empezar de abajo, de picar piedra. Cuando llego a la política como comisionada, que por cierto quiero aclarar que yo llegué por los cazadores de talento. Yo no llegué por estar adulando a algún político, estar cargándole el portafolio o estar, no, yo fui llamada por los headhunters que Vicente Fox convocó por mi trayectoria social. Yo tenía un trabajo hacia las comunidades indígenas con mis propios recursos económicos. Yo trabajaba en programas alimentarios, de nutrición, de proyectos de mujeres en comunidades indígenas, en esta visión de la solidaridad, en esta visión de regresar un poco de lo mucho que tú habías obtenido, y que eso sí es muy de las comunidades indígenas. Este tema del tequio, este tema de las mayordomías tiene que ver con redistribuir la riqueza. No voy a hablar yo de este tema aquí en este momento, pero sí hay esa visión de la redistribución, de ayudar a los que no han tenido la posibilidad de salir. Entonces llego al gabinete presidencial con Vicente Fox en el año 2000 y planteó todo un proyecto de desarrollo económico, de inclusión hacia las comunidades indígenas, empezando por la infraestructura, ¿no? Empezando por la infraestructura, la construcción de carreteras, de electrificación, de agua potable, porque ahí empezaban muchos de los dramas. La construcción de 10 universidades interculturales bilingües. Fue para mí muy penoso saber que en Chiapas, en toda la historia de la Universidad de Chiapas, nunca se había titulado un joven indígena en la carrera de medicina. Por eso creamos la Universidad Intercultural Bilingüe de los Altos de Chiapas. Y así distintas universidades interculturales donde se pudiera hablar la lengua, donde pudieras ir con tus propios trajes tradicionales, donde pudieran comprender y entender tu cultura.
Todo este programa de infraestructura, bueno, pues muy pronto me di cuenta de la tranza que pudiera haber de parte de los gobernantes. Yo me acuerdo de una llamada que recibí de un integrante de una comunidad indígena en el Rincón de la Sierra. Yo cuando vi a este personaje, la delgadez que tenía, la desnutrición, tenía que caminar 12, 14 kilómetros de San Pablo Guelatao, que fue donde yo me encontré con él, a su comunidad, ¿no? Y todo lo que me planteaba era la construcción de un camino, pues para que pudieran entrar el transporte. Y ya empezamos, platicamos y se le aprobó el camino con un grupo ahí, constructor comunitario que había. Y de repente un día recibo una llamada y me dice, ingeniera, estoy muy preocupado porque el cemento que mandaron se está echando a perder. ¿Cómo? Y entonces hablo yo a mi área de administración, a ver, díganme cómo está el camino a Santiago La Lopa, así se llama el lugar, y si un día van a Oaxaca, busquen Santiago La Lopa. Y resulta que el camino estaba comprobado, pagado, terminado, el puente, terminado, pagado, todo, y el puente no existía. Entonces, en papel, el gobierno del estado había comprobado un puente que no había hecho. Afortunadamente tenía la factura de la constructora, le hablo a la constructora y le pregunto qué pasó con ese puente. Y bueno, se ve descubierta, se espanta y me dijo, oiga, pues es que yo entregué la factura y entregué el dinero. Y me dijo el gobierno del estado que él iba a hacer el camino. Pues le dije, pues ese es un problema tremendo porque no está el camino ni el puente terminado, está pagado, está cobrado. Yo ahí pude comprender la dimensión de lo que podía ser la corrupción. Obviamente hice las denuncias correspondientes, eran recursos que en ese entonces se habían pasado al gobierno del estado y había una visión de la Auditoría Superior de la Federación que en el momento que traspasaba los recursos al estado, que eso parece que ya se revirtió afortunadamente, no podían ser auditados, porque en ese momento esos recursos se volvían parte de los recursos estatales. ¿Cómo se resolvió? Pues el gobernador hizo el camino, hizo el puente. Bueno, para mí fue importante que se hiciera, pero no hubo un castigo a la corrupción. No hubo un castigo por estas reglas tan absurdas. Hoy sí puedes ya auditar recursos federales que envíes a los gobiernos estatales, aunque ahorita les voy a contar otra historia. Entonces, realmente a partir de ese entonces yo me volví muy sensible a que no bastaba con que te comprobaran las obras. ¿Cuántas obras en este país no se debieron haber comprobado, pagado en papel y que físicamente no existieron? Yo tuve la posibilidad de dejarle mi teléfono celular a esta persona por si se le complicaba algo, por si no, pero nunca me imaginé que la llamada iba a ser para decirme que no habíamos hecho la carretera que desde el punto de vista comprobatorio estaba. Entonces, hay muchos temas donde desde el punto de vista administrativo, todo indica que están comprobados los recursos que existen en las obras, pero desde el punto de vista físico deja mucho que desear. En este momento estamos analizando un tema tan importante en el país como es el caso de la línea 12 del metro. Es un tema brutal porque yo siempre he dicho que la corrupción y la ineptitud también es corrupción. O sea, no necesariamente la corrupción es solo robarte el dinero, sino ser inepto para algo que no estás preparado, también es un tema de corrupción. Y en este caso, la ineptitud en hacer un proyecto o en construir una obra del metro costó vidas, costó 26 vidas. Fue inepta la constructora que aparentemente dicen que son los pernos, cosa que tendríamos que verificar. Fue inepto el funcionario que decidió cambiar los trenes en lugar de ser rodada neumática férrea. ¿Dónde está el problema para que se haya colapsado una línea que costó 26 mil millones de pesos? Ese es un tema que apenas vamos a estudiar y entender. De la dimensión de que no basta decir que quieres que se acabe la corrupción. O sea, no, las escaleras no se barren de arriba hacia abajo. Tiene que haber sistemas muy sólidos de corrupción. Por eso llegamos al Sistema Nacional Anticorrupción, donde se pretendía que la función pública jugara un papel,
la Auditoría Superior de la Federación jugar un papel, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo Ciudadano fuera parte de este sistema anticorrupción. Entonces, aquí desde el Senado de la República nos ha tocado, por ejemplo, entender cómo se conforman estos sistemas. Y para empezar, durante mucho tiempo no se designaron los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Es increíble que no se tomara con seriedad el hecho de nombrar a los integrantes del comité de selección del Consejo Ciudadano. O sea, porque quiero decirles que lo único que teníamos que hacer era nombrar a un comité que es el que a su vez iba a seleccionar a los integrantes del Consejo Ciudadano. Eso pasaron prácticamente 2 años para que pudiéramos entrar en el asunto y se nos ordenó porque se ampararon. O sea, hubo un amparo que nos ordenó nombrar a este Consejo Ciudadano, a los integrantes del comité, y bueno, lo acabamos de hacer, acaba de quedar completo el comité, pero estamos casi llegando al 3er año de la legislatura y desde que llegamos era un pendiente. Entonces, eso habla de que no hay mucho interés en combatir la corrupción. En el fondo, simplemente cambian los, ¿qué diría yo? Los nuevos ricos, ¿no? O sea, sigue habiendo corrupción, pero ahora son nuestros ricos, ¿no? Tenemos derecho a apoyar a los que a nosotros decidamos. Hace poco nombramos a los magistrados, o teníamos que haber nombrado a los magistrados de la tercera sala especializada en combate a la corrupción. Son los magistrados que van a juzgar a los funcionarios públicos los próximos 15 años. Es una tragedia los perfiles que llegaron. Había un perfil que su mayor mérito había sido registrar la marca PG y AMLO. Ese era su mayor mérito que tenía el perfil. Y había otro perfil que había hace tiempo hecho un escándalo porque había chocado en estado de ebriedad, siendo abogado del PRD en Tabasco, y había golpeado al Ministerio Público. Y había un video que yo recibí y le pregunté en la entrevista, oiga, usted se emborrachó y golpeó al Ministerio Público. Y las senadoras de Morena, en lugar de permitirle que contestaran, me dijeron que por qué lo atacaba. Que todos podíamos cometer un error, sí, nomás que estamos nombrando al magistrado anticorrupción, que tiene que ser una persona honorable, ética. Y si es un personaje que borracho es capaz de golpear al Ministerio Público, pues ¿con qué autoridad moral puede aplicar la ley? Entonces, las cuentas que hemos dado en el Senado no son del todo buenas porque siento que no hay interés en este tema, porque ellos, el grupo mayoritario, cree que basta con que el presidente diga que la corrupción se acabó para que se haya acabado. Y entonces, ahí les van algunas de las cosas que su servidora ha podido hacer. Lo primero que hice fue presentar un punto de acuerdo para que el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, aclarara un programa que se llamó De Corazón a Corazón, donde se gastaron 680 millones de pesos. No crean que para darle apoyo a las mujeres, para hacer 84 eventos. En eso se gastaron 680 millones de pesos. Y cuando quise dividir la cantidad de templetes, 1,500 y pico, entre 84 eventos, pues resultaba que había 30 y tantos templetes por evento. Y había 20 y tantas plantas de emergencia por evento. O sea, era imposible. ¿Para qué querías 20 y tantas plantas de emergencia? O sea, se ve que simplemente compraron las facturas, así. Y desde ese entonces yo mencioné que se tenía que revisar la calidad de la comprobación, porque todo indicaba que las empresas no estaban, varias de las empresas no habían sido localizadas en sus domicilios, estaban en casuchas de Tuxtla Gutiérrez, y ahora la semana pasada me entero por el SAT
que efectivamente hay un montón de empresas fantasmas en el gobierno de Manuel Velasco. Hace 3 años, prácticamente como senadora de la República, pedí que se aprobara este punto de acuerdo. No estaba yo culpando a Manuel Velasco, lo único que yo pedía era que se investigara cómo te podías gastar 680 millones de pesos en eventos para mujeres indígenas, cuando en este país, yo nomás les pregunto lo que podrían hacer los investigadores con 680 millones de pesos. O las cosas que podríamos hacer con mujeres con 680 millones de pesos. Bueno, su servidora, cuando fue funcionaria federal, les dio a las mujeres de Amialco capacitación para hacer el proyecto de muñecas. Y hoy una de ellas ha viajado a 15 países, tiene 50 mujeres y le dio un apoyo de 60,000 pesos. O sea, no, y con esos 60,000 pesos se arrancó un gran proyecto. Si quieren ir a Casa de Madera, allá en Amialco, y pregúntenle a la señora cómo fue su capacitación a través de la CDI y cómo se le impulsó. O sea, con el dinero público se pueden hacer muchas cosas, pero bien manejado, bien aplicado. El gran problema es que los políticos sienten que ese dinero público es suyo y no es suyo. Ese dinero público es de los ciudadanos. Y las auditorías estatales y federales, y con todo respeto a la Auditoría Superior de la Federación, se convierten en alcahuetes de estos personajes. Porque ese mismo día que presenté el punto de acuerdo, me enseñaron una copia de una carta donde la Auditoría Superior de la Federación exculpaba a Manuel Velasco de la mala aplicación de los recursos públicos. Hasta donde yo pude entender, porque nunca me dieron el documento, era que él había comprobado. Pues yo no estaba diciendo que no había comprobado. Lo que yo estaba diciendo es que la calidad de la comprobación era muy dudosa. Hoy este asunto se revive por el lado de las empresas fantasmas y ojalá el SAT logre atrapar a todos estos personajes. Otro de los asuntos que su servidora ha señalado aquí en el Senado de la República, obviamente fue el caso de las casas de Manuel Bartlett. Pues realmente antes de salir la pasada administración de Enrique Peña Nieto, que por cierto para mí es quizá la cosa más impresionante de corrupción, con temas como la estafa maestra, como Odebrecht, que son 2 asuntos que, por cierto, Mexicanos contra la Corrupción destaparon de una manera escandalosa, pues sale el tema de las casas de Manuel Bartlett. Bueno, en ese Sistema Nacional Anticorrupción se estableció un formato donde tú tenías que declarar las propiedades de tu esposa, de tu concubina y de otros. Porque, pues, como dijo Manuel Bartlett, no es mi esposa, ni es mi concubina, es mi pareja sentimental. Bueno, si tú tienes una pareja sentimental, 20 años con ella, pues es lógico que tengas que declarar las propiedades de tu pareja sentimental durante esos 20 años. Con ese argumento se quitó del formato esa posibilidad, se echaron para atrás esos formatos. Alguien que está metido en este tema puede saber qué fue lo que pasó, pero se cancelaron todos los formatos porque se argumentó que era demasiada información la que estaban dando los funcionarios públicos y en ese momento decían, no quedaba resuelto el tema del conflicto de interés. Para mí el tema del conflicto de interés es un tema muy importante. No está prohibido que los funcionarios tengan empresas. Lo que está prohibido es que no declaren su conflicto de interés. ¿Cómo lo hubiera hecho un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues que era empresario, ¿no? Pues claro que puedes ser presidente de un país siempre y cuando tu conflicto de interés quede claramente resuelto. Bueno, todos esos formatos lo que buscaban era que pudieras declarar tu conflicto de interés al menos en primer grado, tus hijos, tu esposa, tus suegros, la gente que de alguna manera está directa, pues declarar qué es lo que tiene. Manuel Bartlett no lo declara. Yo desde mi punto de vista sí debió haber declarado las propiedades que tenía la esposa, los hijos. Y yo presento una denuncia a la Secretaría de la Función Pública por el tema del conflicto de interés, por el tema de la no declaración. Y pues la Función Pública lo que hace es exculparlo, ¿no? Simple y sencillamente se dice que no tiene ningún problema porque efectivamente la esposa pues no es su esposa, es su pareja sentimental.
Entonces, pues lo de siempre, si los políticos no los acusan de tarugos, los acusan de rateros. O sea, siempre buscan el cómo darle la vuelta a la ley. Y luego viene el caso de la CONADE, que es otro caso escandaloso, donde se le paga salarios a personas que fungían como entrenadores sin ser entrenadores, donde se contrataron servicios de comida que no existieron y bueno, hay una persona en la cárcel culpada, pero la titular de CONADE sigue. Y todo parece indicar que ella tenía pleno conocimiento de estos desfalcos, además también facturas falsas, también una serie de datos que además yo presenté la denuncia el día 24 de febrero del 2020, es en la Fiscalía General de la República, y pues hasta la fecha no sabemos nada de qué ha pasado con el tema de CONADE. El tema de los medicamentos vencidos en Tabasco, en Pemex, que le costó la vida a cerca de 9 personas, 8, 9, porque nunca se supo, la famosa heparina contaminada. O sea, se compró medicamento vencido o medicamento apócrifo, no, hasta la fecha no sé, y esa denuncia la hice el 18 de marzo de 2020, y al día de hoy no hay nadie en la cárcel. Y se murieron al menos 8 personas probadas por la heparina contaminada. Y luego viene el tema de los ventiladores, y hay una empresa, Levanting Global Group, que de la noche a la mañana era una empresa que se dedicaba a temas petroleros y vende 100 ventiladores a la Secretaría de Salud. Obviamente ante la denuncia se cancela el contrato, pero no se castiga a nadie. Y el caso de Cyber Robotics, que es la empresa del hijo de Manuel Bartlett, pues también es otro caso donde el hijo vende 10 ventiladores en Hidalgo, a mí 1.550.000 cada ventilador, cuando su precio de mercado era 450,000. Se sanciona a la empresa con 2 millones de pesos, se cancela, pero ya acabó ganando en los tribunales de lo contencioso y ya le levantaron la multa y ya puede volver vendiendo. Pero eran más de 190 millones de pesos de contratos por asignación directa e invitación de restringida. O sea, se nos dijo de uno de los 20 y tantos contratos que se habían denunciado. En fin, así también hubo un contrato con la empresa Bitcom de 114 millones de pesos que se acaba de crear la empresa y se le asignó. Está el caso de las propias, digo, yo sé que en la UNAM les pagan súper bien a todos los maestros y les da para tener 6, 7 casas. Porque está el caso de Irma Heréndira Sandoval, cuyo único ingreso pues habían sido lo que tiene la universidad, y ahí yo lo que sugería que se separara del cargo para que se le pudiera hacer una evolución patrimonial. En fin, a ver, aquí están mis ingresos de los últimos 20 años, aquí están los de mi esposo y hemos comprado estas casas con estos ingresos. Entonces, ese es otro asunto que quedó pendiente, se anunció el 24 de junio. Hay uno bien delicado, que es el del aeropuerto internacional, que su servidora descubrió por un pleito entre los concursantes, donde se pretendían vender 32,000 toneladas de acero como viejas cuando estaban en bodegas. Estamos hablando de más de 600 millones de pesos de quebranto. Ahí lo que pasó, pues, es que se canceló la licitación, se destituyó al director y ya. Pero nuevamente, cuando se ven descubiertos, pues paran las cosas, pero no castigan, no se castiga al personaje que intentó hacer estos actos de corrupción. Hay uno muy importante que es una empresa Sierra Madre, que esa es una cosa tremenda, porque esa empresa se crea una semana antes de que se le asigne una licitación por invitación restringida. Primero sale la licitación, un concurso público, esta empresa no participa y se cancela la licitación. Y a las siguientes 3 semanas se convoca a una invitación restringida y se asigna un contrato de la refinería de Dos Bocas por 5,000 millones de pesos en invitación a 3. Y esta empresa que gana el contrato tiene una semana de creada. Está la denuncia hecha también ante la instancia correspondiente. Y así me podría seguir diciéndoles
toda la cantidad. Obviamente tengo denunciado el caso de los dineros que se le entregan a Pío López Obrador. Y hay denuncias tanto en la Fiscalía General de la República como en la Función Pública, como en la Auditoría Superior de la Federación, pero pareciera que en este país no pasa nada. Es el país que no pasa nada. Su servidora, y ahí va ya un caso personal de cuando fui jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. Les voy a contar 3 de una cantidad de casos impresionante. Mercado Escandón. Llego y se han pagado 40 millones de pesos por la remodelación de un mercado. No está remodelado y el dinero ya está pagado en su totalidad. Me dice el personaje que va saliendo, no te preocupes, el dueño del Puebla, del equipo de fútbol del Puebla, así como se los digo, me viene a ver y me dice y me ofrece que me va a acabar el mercado, que no me preocupe, que efectivamente tenía que cobrar el dinero porque si no ya no se podía pagar, pero él me lo iba a terminar. Pues yo nada tonta hago una fe de hechos, ¿no? Un notario, de cómo estoy recibiendo el mercado, porque digo, pues no me van a meter a mí al bote, ¿verdad? Porque pues yo voy a ser la responsable de haber recibido una obra que no existía. Y en ese entonces, la auditoría de la Ciudad de México da un primer resolutivo diciendo que no hay ningún quebranto. Cuando había estimaciones de obra de 10 millones de pesos cerrados, ¿han visto ustedes una estimación de obra de 10 millones de pesos cerrados? Imposible que exista. Bueno, en su momento presento las denuncias, me voy de jefa delegacional y me entero, como a las 2 semanas, ya era yo senadora, que iban a sobreseer el asunto. ¿Cómo? Ya la auditoría finalmente sí había emitido un resolutivo diciendo que sí había habido un quebranto de 40 millones de pesos. A raíz de eso, presenté una iniciativa de ley para modificar el artículo 327 y 324 para que el sobreseimiento solo lo pueda hacer el fiscal o el titular del área de justicia, ¿no? Puede ser la procuradora general o el fiscal general. O sea, el MP tiene hoy en día la facultad de sobreseer un asunto por decisión del Ministerio Público. Afortunadamente me tocó un juez que me dio la calidad de víctima y que se dio cuenta pues, que no se iba a castigar un quebranto de 40 millones al erario público. La semana pasada tuve la audiencia intermedia. Llevo 3 años intentando que se castigue al funcionario que autorizó el pago de 40 millones de un mercado que hasta la fecha se inunda, apesta porque hicieron un drenaje encima del otro, en lugar de quitar el drenaje anterior lo pusieron encima y no tiene la pendiente adecuada. Entonces, tengo otra denuncia en la función pública porque me dejaron un agujero de 24 millones de pesos, que también se acreditó que no se hicieron los trabajos y se ordenó la devolución. No sé qué habrá pasado, no sé si ya exculparon al delegado porque ahora son del mismo partido. Y el caso del Mexicanito, donde también había hecho las denuncias y la Procuraduría de la Ciudad de México dijo que no había quebranto. Me tuve que ir a la función pública y ahí sí acreditaron un quebranto de 12 millones de pesos. Entonces, es como cansado. Estoy cansada. O sea, denuncio, acredito, pruebo y no pasa nada. Por eso hay tanta impunidad en nuestro país. Porque Lozoya está en su casa. Seguramente en este momento tomándose una copa del mejor vino, riéndose de todos los mexicanos con su caso Odebrecht. El empresario que aparentemente pagó más, pues ya llegó a un acuerdo y va a devolver los 200 millones de dólares. ¿Y qué? ¿No se le va a castigar? Puedes poner un sobreprecio a un bien del Estado y después decir, perdón, usted, aquí está la lana. ¿Y qué? Y si no nos hubiéramos dado cuenta, se queda el quebranto, ya todo el mundo mañana el ratero va a decir, alguien, ¿sabes qué? Pues si te robé un pan, aquí está el pan. O sí, fíjate que sí hice esto ya. O sea, sí creo que las leyes están puestas, existen los mecanismos jurídicos, pero que en el fondo hay una colusión hasta el día de hoy
en los gobiernos del PAN, en los gobiernos del PRI, en los gobiernos de Morena. No importa quién sea el gobierno, hay una colusión como de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O sea, como que en el tema de la corrupción no acaba de castigarse, no acaba, y si le rascamos al tema de la línea 12, es increíble las adjudicaciones directas, el cómo se cambiaron los trenes. Ahora nos estamos enterando de las calidades de la estructura. ¿Dónde estaba la supervisora? ¿Por qué la supervisora no señaló a la constructora? Pues porque el entonces jefe de gobierno le urgía terminar la obra. Y él quería cortar el listón antes de irse. Y no importaba que hicieras, qué normas violaras con tal de poder cortar el listón el día 30. ¿Cuál es mi propuesta concreta en la que estaré trabajando los próximos días? Pues una, que tenemos que seguir fortaleciendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Que la fiscal anticorrupción tiene que tener dientes y estructura para castigar los delitos. Que hoy se va a ir Meréndira Sandoval, con todo respeto, creo que se va sin pena ni gloria. No se notó un trabajo contundente para el combate a la corrupción. No fueron capaces de castigar a los de casa. Tampoco fueron capaces de castigar los actos de corrupción. No pasó de sancionar a algunos funcionarios con 10 años de no ejercicio. O sea, no sé si al exsecretario de Hacienda le interesa regresar a ser funcionario público, pero pues qué buen castigo, ¿no? 10 años de no poder ser funcionario público, ya, para de contar. Entonces, sí creo que es urgente fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción. Es urgente que el Consejo Ciudadano realmente haga su trabajo, sea un contrapeso al gobierno federal, que los gobiernos estatales tengan estos contrapesos locales, que los municipios tengan estos contrapesos, que se audite. Sí creo que hay un retroceso en la transparencia. Es increíble que no tengamos el proyecto ejecutivo de la línea 12. No hay manera de tenerlo. Y de ahí tenemos que partir para saber si está bien construido o no. Pues nos enseñaron la tablilla de los pernos, pero yo quiero ver cómo estaba el proyecto. Yo quiero saber qué decía el proyecto. Pues en una de esas el proyecto decía que 3 pernos, ¿no? Yo no conozco el proyecto ejecutivo de la línea 12 del metro. Pues está reservado. ¿Por qué se reserva información pública que es de vital importancia? Y este gobierno ha sido un experto, y yo no quiero nomás ir contra este gobierno, porque es como la tónica de todos los que son gobierno del partido que sea. La tónica de ser poco transparentes, de no les gusta dar cuenta, no les gusta que los cuestionen, todo el mundo tiene justificaciones, pero por eso la transparencia creo que tiene que mantenerse. Entonces, por supuesto que hay que defender al INAE. Es preocupante este caso de querer atacar al INAE. Hay que fortalecerlo. Creo que el presidente de repente no entiende que el INAE no es el responsable de combatir la corrupción, es el responsable de abrir la información, y los responsables de combatir la corrupción son otras instancias que se complementan con el INAE. Como senadora, pues he presentado varias iniciativas, algunas se han aprobado, por ejemplo, la que todas las sentencias del Poder Judicial sean públicas. Creo que eso nos va a ayudar a que los jueces se conduzcan de una manera mucho más transparente. Hicimos una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que la gente que está inmiscuida en actos de corrupción quede inhabilitada de manera permanente. Senadora, discúlpame que te interrumpa, nos quedan 3 minutitos y tenemos algunas preguntas. Sí, ya, voy. Y por último, la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en materia del buzón digital para las auditorías. Y pues básicamente yo diría que hay una gran cantidad de iniciativas pendientes, pero no tenemos mayoría en las comisiones, y básicamente cualquier punto de acuerdo
que pida que se obligue al gobierno a rendir cuentas no se aprueba. Cualquier tipo de ley como esta del conflicto de interés, abrirlo hasta el segundo grado tampoco se aprueba. Y para mí pues sigue quedando el tema del combate a la corrupción como un mero eslogan, y en la realidad pues seguimos teniendo los mismos problemas que tuvimos con los gobiernos anteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. De verdad ha sido una importante reflexión a la que nos has llevado. Muchas, muchas gracias. Y voy a recapitular algunas de las cosas que mencionaste. Entre ellas, me dejó muy marcada cómo es que teníamos anteriormente, hace 50 años aproximadamente, en donde en las familias se prestaba a la palabra entre familias, ¿sí? Y tenías el compromiso de que ibas a pagar, no te ibas a dar a la fuga, no te ibas a desaparecer, ni nada por el estilo. Y parece ser que esta confianza se ha perdido entre familias y se ha perdido en la sociedad. Y esta ausencia de confianza, pues lo que ha hecho es llevarnos al punto al que nos hiciste reflexionar el día de hoy, que es este tema de la corrupción. Es decir, si nosotros como sociedad no podemos confiar entre nosotros, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Y en dónde estamos parados para los jóvenes que van a ocupar los espacios públicos y que son nuestros estudiantes, tanto de esta carrera como de cualquier otra carrera, ¿no? Antes era mal visto y pareciera que lo aplaudimos, que aplaudimos este esquema de que no importa cómo avanzar o cómo hacerte llegar de oportunidades. Y, senadora, tenemos algunas preguntas. Voy a tratar de resumirlas y una de ellas es la siguiente. ¿Cuál consideras que es la forma en la que se puede impulsar la participación ciudadana a través de este Sistema Nacional Anticorrupción? Esa sería la primera pregunta. Pues primero, que el Comité Ciudadano no se intimide con la clase política. O sea, hoy hay un comité ciudadano, pero no sé por qué nos cuesta trabajo cuestionar a la clase política. Mira, pasa un poco con los regidores, con el síndico de Hacienda. El alcalde luego pues, le da el cochecito, los vales de gasolina, 3, 4 plazas para el hijo, el sobrino, y ahí, ¿no? Y entonces ya en ese momento, el que se supone que debe de estar cuestionando al alcalde, el síndico, el regidor, que representan a los ciudadanos, porque ellos están representando a los ciudadanos y son el contrapeso de los alcaldes, pues, pues por 3 pesos acaban volviéndose firmones, ¿no? Y le firman la cuenta pública y no lo cuestionan. Entonces, primero, aquellos que quieran entrarle de regidores, de síndicos municipales, de síndicos de Hacienda, pues tienen que entender que pues no tienen que recibir ninguna prestación adicional a su salario para tener la libertad de enfrentarse, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tienen que tener es ser libres y entender que no deben de recibir prebendas a cambio de su trabajo. En este caso, los que ahora acaban de ser elegidos síndicos, regidores y que son el contrapeso de los cabildos, en los cabildos municipales. Estamos hablando de más de 2,000, no sé, 2,500 alcaldes que tienen esta figura de contrapeso y que tendrían que realmente los ciudadanos hacerla valer en la rendición de cuentas. Y en los consejos ciudadanos, pues también, o sea, atreverse a denunciar no solo públicamente, sino ante las autoridades correspondientes los actos de corrupción que les parezcan impresentables, ¿no? Entonces, yo sí quisiera ver a los ciudadanos de la Ciudad de México presentando una denuncia colectiva por lo que pasó en el metro. O sea, no sé, ustedes son los abogados, no sé si esto aplica, pero no nos pueden decir que ahora el culpable va a ser el señor de los pernos, ¿no? Yo no me quedo con esa, no me quiero quedar con esa sensación de que el soldó mal los pernos, pues es el culpable que se cayó, y el cambio de trenes, y el cambio de trazo, y las prisas políticas, y la falta de supervisión. O sea, todas esas cosas a mí me dejan. Entonces yo creo que eso, necesitamos ciudadanos valientes, ciudadanos comprometidos con la transparencia y que pues no tengan miedo, sobre todo, porque creo que todo el mundo se apanica
ante la autoridad y a mí, siendo senadora de la República, otro senador me dijo, oye, Xochitl, aguas, porque te está investigando la UIF. Y yo me morí de la risa y dije, güey, nunca me he robado un peso. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Así es que aquí estoy. No, esa es la manera de meterte miedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pareciera que esta autoridad si usa, así como lo hizo también Peña con Anaya y como lo han hecho todos los presidentes toda su vida, usan a las instituciones para amedrentar a sus enemigos políticos. Entonces, yo diría que son tiempos de ser valientes y que denuncien y participen y se metan a su municipio. Yo estoy impresionada de la poca claridad de las páginas de transparencia. O sea, he querido meterme a las páginas de transparencia, buscar los contratos vigentes de este año, no están. No sé si con el pretexto de la pandemia, tienen pretexto para subir la transparencia, pero no tienen pretexto para robarse el dinero. Entonces, yo diría que hay que insistir y hay que pedir la información y hay que usar mucho más al INAI. Senadora, tenemos un par de preguntas más. Nos dice por aquí uno de nuestros asistentes, ¿cuál ves o cuál consideras tú que sería la forma de impulsar esta cultura de combate a la corrupción, tanto en jóvenes como en la ciudadanía que ya la ha vivido y que a lo mejor en algún momento se ha favorecido de ella? Yo creo que es acabar con la impunidad. Mientras la probabilidad de que te castiguen sea mínima, híjole, es un gran incentivo para robarte dinero sabiendo que es muy difícil que te agarren. Y eso pasa con los políticos. Yo que por eso quise poner el ejemplo del mercado Escandón, donde no se hizo el mercado, donde quedó a medias los locales, donde se pagaron 40 millones. Y si no fuera tan tenaz, primero hubiera sobreseído el caso del Ministerio Público, no sé si a cambio de una lana. Ahora en la audiencia intermedia querían también ya como hacer un cierre temporal. Yo no soy abogada, pero eso entendí. Y pues afortunadamente el juez se opuso porque sí acredita que hay un quebranto para los ciudadanos. Entonces, es muy difícil castigar la corrupción. Se los dice alguien que lo ha intentado, que ha denunciado, que se da la tarea de buscar pruebas, de ir, de presentarse al MP, a la fiscalía, de subir puntos de acuerdo, de tener medios de comunicación para denunciarlo. Y no pasa nada. Entonces, imagínate, pues, el incentivo para el otro dice, no, hombre, pues, qué güey, a ver, no me van a castigar nunca. O sea, y así ha quedado en su mayoría impune. Entonces, yo creo que sí se tiene que castigar para que se acabe la impunidad y quizá sí replantearnos que gran parte de lo que vivimos al final de cuentas como ciudadanos, digo, no quiero pensar, pero de repente desapareció alguien, mataron a alguien, producto de la delincuencia organizada, del cobro de piso, pues al final ahí es alguien que no está haciendo su trabajo de manera debida. O sea, pareciera que a ti no te afecta lo que pasa con la clase política, pero si la clase política no hace tu trabajo, al final de cuentas a ti te acaba afectando. O si tú estás haciendo una obra y te piden un moche, pues eso finalmente vas a vender los departamentos más caros porque entonces de alguna manera tú estás pagando un departamento más caro por el moche que tuvo que dar el constructor. Entonces, al final de cuentas sí te repercute, no de manera directa, pero sí vivir en un país de la cultura de la legalidad, yo creo que a todos nos daría muchísima más tranquilidad, pero eso es algo que tenemos que ir comprendiendo poco a poco y reeducándonos porque sí fue un tema muy grave lo que se dio en los últimos años en nuestro país y se sigue dando. Desafortunadamente yo hubiera querido que este gobierno, y era de lo que más me alentaba a mí del presidente, lo que realmente me alentaba de él era esta lucha contra la corrupción. Pero cuando veo a Manuel Bartlett y veo a Ana Gabriela Guevara impunes, híjole, pues sí que me da tristeza. Muchas gracias, senadora. Y bueno, pues como lo mencionamos al inicio, tú has sido y sigues siendo reconocida por impulsar y por haber impulsado en su momento a las comunidades indígenas. Y hay por aquí varios muchachos que de hecho en la carrera pues tenemos un curso superior relacionado con derechos indígenas y con el derecho indígena. Y varios de ellos están preguntando y están inquietos, pues sobre todo para conocer tu opinión respecto a cómo consideras o si en su momento consideras
que la participación de los jóvenes indígenas es importante, se convierte en reflexiva para poder combatir la corrupción y en su momento prevenirla para las subsecuentes generaciones. Bueno, acabas de tocar un tema que para mí fue escandaloso los pasados días. Se supone, y a mí me tocó pelear para que hubiera por lo menos un 10% de integrantes de pueblos indígenas en la Cámara de Diputados. Hablábamos de 28 distritos electorales. O sea, que a fuerza los partidos nombraran indígenas en 28 distritos electorales. Y bueno, después de un análisis, el INE decidió que fueran 21. Pero resulta que en esos 21 hubo quien sacó constancias patito de que era indígena. O sea, ¿cómo puede haber? Y empezando con la prima del presidente López Obrador. Ella no es de Chiapas, nació en Tabasco, no es indígena y sacó una constancia de que es indígena y hoy es diputada federal. Pero hay otros del PAN que dijeron pertenecer a un pueblo indígena, donde el pueblo indígena dijo no. Él no es integrante de este pueblo, pero pues le dio una lana ahí a la autoridad y les firmó una carta. Entonces, es una vergüenza que sin ser indígena te hagas pasar por indígena, y pasó lo mismo con los trans y pasó lo mismo con los migrantes. O sea, ¿con qué calidad moral pueden estos diputados indígenas, diputados trans, hablar de la cultura de la legalidad, de ser diputados federales, si están ahí producto de la mentira y de la corrupción? Pues hay varios que van a llegar. Seguramente dirán, no, pues yo tengo vínculos con la comunidad indígena, pero eso no dice la ley. La ley dice que tienes que ser indígena. Entonces yo les diría a los jóvenes que están aquí, hagan valer este derecho, estos espacios en los partidos políticos, y ahorita si hay diputados federales indígenas que salieron pluri y que no lo son, hay que pugnarlos. Y el tribunal los tiene que tirar, porque necesitamos que lleguen diputados nacidos en comunidades indígenas que puedan plantear la problemática. ¿Por qué planteo a su servidora el tema de las universidades interculturales? Porque yo sé lo que me costó llegar a la UNAM, a México, pasar el examen de admisión. O sea, es una locura tener que emigrar de tu pueblo cuando podrías tener una universidad intercultural en tu tierra sin necesidad de abandonar a tus padres, a tu cultura, todo con tal de estudiar, ¿no? Entonces, los que nacemos ahí sí tenemos una idea clara de cuál es la problemática por la que pasamos, o lo que significa cargar agua, lo que significa no tener energía eléctrica, en fin. Entonces, yo le diría a los jóvenes, claro que es importante que participen, claro que nosotros sabemos lo que significan muchos usos y costumbres, y yo sí creo que en general, no todo, sí sigue habiendo muchísimos usos y costumbres relacionados a la solidaridad, relacionados a la ética, a la cultura de hacer lo correcto. Por supuesto que en todas las comunidades hay sus diferencias, pero creo que la visión de los pueblos indígenas en la construcción de este país es indispensable. Entonces yo diría que participe. En mi caso, llegué a ser integrante de un gabinete, hoy soy senadora de la República, tengo presentada la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas, donde la consulta se vuelve un derecho obligatorio. En fin, quien tenga interés en este tema, pues aquí en el Senado estoy a sus órdenes y traigo toda una agenda a favor de los pueblos y comunidades indígenas, gracias a que vengo de ahí. Así es, senadora, efectivamente, sin duda ha sido y continúa siendo un ejemplo en relación a este tema de no solo superarse, sino de tener la convicción de querer hacerlo y del alcance de las oportunidades. Y bueno, con estas preguntas cerraríamos nuestra mesa de hoy. Quisiera hacer nada más una breve reflexión antes de que concluyamos, y sería la siguiente. Si bien es cierto, tú nos has planteado una perspectiva interesante en relación al combate y a la prevención de la corrupción. ¿Y esto qué es? Pues la apertura a la información pública. A este país le ha costado mucho trabajo construir y crecer en lo que se considera un gobierno abierto, en lo que se considera la transparencia de la información pública. Ha habido muchas generaciones que han peleado para poder
fortalecer una institución como lo es el de transparencia y acceso a la información pública. Se ha buscado obligar al Estado a transparentar la información y esto es tema que veremos en la conferencia del día de mañana. Tú nos has hecho este planteamiento y la reflexión va en el siguiente sentido, tratando de recapitular y para podernos despedir. Todo es posible, la ciudadanía puede combatir y puede prevenir la corrupción siempre y cuando tenga la convicción a partir de que las cosas pueden ser mejor. Es decir, que tengan este valor, esta valentía de la que nos hablaste, desde la institución, como puede ser un participante de los comités de participación ciudadana, pero también el ciudadano que somos de a pie, también el ciudadano que en algún momento se ve extorsionado por un funcionario público, quien sea, ya bien sea un policía, ya bien sea un verificador, lo que sea, que tengamos este valor de denunciar, que tengamos esta convicción de que no merecemos vivir en un país así, de que no merecemos que las generaciones que vienen atrás vivan en un país así y que tampoco merecemos que si deciden dedicarse al servicio público o a la función pública, pues bueno, sean vistos o sean ya tachados prejuiciosamente como corruptos, porque esa no es la realidad de este país y esa no es la convicción de lo que queremos dejar para un futuro, ¿sí? Entonces, con esto cerraríamos y les agradezco a todos su presencia y su atención. Señor Secretario General, con esto concluimos nuestra mesa del día de hoy. Senadora, le agradezco mucho la atención y la participación que ha tenido el día de hoy con nosotros.